Sí, voy a ver acá. Y a mí no Oye, ¿te parece el post? Genial. Did you update it? Yeah, I mean, luckily, as we talked about, it was sort of pretty good. Like 15 minutes. Is that okay? He's gonna sit down yeah, sure. Are you all organized? We already figured it out. Oh, okay, that's fine. So it's just to save some time. Okay, perfect. Yeah. We'll save it 15 minutes. Now we're going to have more time for questions. Well, I first I were just saving this use slot. So 10 minutes. Presentation, 5 minutes discussion. No, podemos ¿sí? No, para que vengo a hacer usted, pero no estoy I didn't realize this. No. Why do people think that they see a person and they think like he's not AI and they're like emailing him? What do you mean? I just wish we had more time to like anything on water flooding. Like savory products, we have a ton of work for savory products. Yeah, so that's all just me. So Maggie's on board to help you. Yeah, I mean, she really do. But like, we need to sit down. You, Dan, need to sit down and figure out like what file mirando a mí. Buenas tardes. Ya. Los invito a aquellos que... Ya, okay. Sí, bueno, ya estamos por comenzar la segunda parte de este seminario. Entonces, aquellos interesados en un postre, cafecito, tienen 2 minutitos máximo para organizar aquello y tomar asiento. Partimos en 2 minutos. Es muy importante también que aprovechen de retirar el aparato de traducción a aquellos que lo necesiten. Kind of good that you were offer that. yeah. No, I know. I don't know how much you setting this up. You just want to talk about. Yeah. Vamos a partir, así que a tomar asiento por ahí al fondo, por favor, a tomar asiento.
estamos un poquito atrasados, pero lo podemos manejar. La media que hacemos pronto. Tenemos otro copy para que puedan seguir conversando. Cristian, Bueno, buenas tardes, vamos a continuar, como decía Gabriela. Ahora tenemos la presentación de Alexander y con David. Así que siéntense, bueno, partimos mientras se van acomodando. Hello, everyone. I'm Xander. I work with the UMass team with some of the other people that presented earlier today. And right now I'm going to talk about direct lithium extraction. And we're going to use the existing lithium mining projects as examples, and also some examples from the existing literature on direct lithium extraction. So a quick overview of the key differences between direct lithium extraction and evaporation ponds. So first I'm going to go over the evaporative technology, which I'm sure we are all quite familiar with. So first, of course, brine and freshwater pumping, solar evaporation in a sequence of ponds with increasing lithium concentration, and then secondary processing and that requires additional freshwater use. And then you have the final lithium product. So now to go over the summary of direct lithium extraction. First, there's a pre-processing step. So that includes brine pumping, and there's several different methods of DLE. So this is a general overview. Then the DLE specific process. And that also includes fresh water. Then the brine reinjection, because there's this extra brine after the process. Post-processing, which involves fresh water as well. And then you have your final lithium product. So I'm not going to go into this, but I just wanted to highlight how there's several different methods of DLE. It's not just kind of one overarching method, and some require evaporation ponds as an initial step, while others do not. So now I'm going to talk about some key challenges of the brine reinjection from DLE. So some key challenges are really just understanding how the reinjection will impact the hydrology. So how's it going to impact the wetlands? How's it going to impact water levels? The next is understanding the geochemistry and how's reinjection going to impact the chemistry of the brine. Is there going to be precipitation of minerals? Is there going to be dissolution during reinjection? And then thinking about seismicity and subsidence. And here an overview of some best practices. So it's really key to understand your hydrogeologic system and understand the stratigraphy and the different hydrogeologic units. So that can be done using extensive exploration. So there really does need to be cores and drilling and geophysics before trying to do reinjection. Then geochemical sampling of the waters and the reinjection waters, and modeling to understand how the system will change over time. And then developing a groundwater flow model with the proposed injection sites to understand specifically how the system will behave, and how, and then finally,
just really understanding the well design and at what depth to re-inject, because this is still a large question. So now I'm going to review some challenges that are more specific to the Salar de Atacama. So really the first challenge is the lack of fresh water. So for the existing projects, as was discussed earlier, the only full-scale direct lithium extraction project is at Salar de Muerto, and they actually use maybe up to 4 times the amount of fresh water as evaporation ponds. So that's the challenge one. The next challenge is, as I mentioned earlier, just understanding geochemical reactions and how this is going to change permeability. Because in the evaporite settings, when you're re-injecting a brine that's not at saturation of halite, you can really precipitate out minerals and decrease your permeability. And then the hydrogeology. So there's really maybe a lack of permeable aquifers at depth for re-injection. There's also this uncertainty in the stratigraphy and hydrostratigraphy within the nucleus, which is where the re-injection would be occurring. And also this system is dominated by evaporates and specifically halite. So a lot of current re-injection is done in siliciclastic environments, and that's where a lot of the studies have been done. So really there almost needs to be a whole new set of research to understand how re-injection happens in evaporites. So a quick slide to talk about the heterogeneity in the Salar de Atacama nucleus. I just quickly showing, here's the nucleus, here's the evaporation ponds, of course. And here on the left, here's some gamma ray logs with increasing depth on the y-axis. And the gamma ray is dependent on the stratigraphy, is largely controlled by the stratigraphy. So I'm just highlighting here that there is heterogeneity within the nucleus. It's really not just one big halite-dominated aquifer. And these larger gamma ray signals can signify ashes or clay layers. So now I'm going to transition a little bit into freshwater use associated with these existing projects. So the Salar de Muerto, or I guess I'll go, yeah. So for the 2 evaporation projects that exist in the literature, they use between 23 and 50 meters cubed per ton fresh water. So this is all just freshwater consumption associated with producing 1 ton of lithium carbonate. And the project at Salar de Muerto uses around 71 meters cubed per ton. And once again, this is from this paper, Vera et al. 2023. And it's important to note that we actually think that they're missing some water use in this paper, and it's actually almost double that. So yeah, that's important to note. So now we're thinking about kind of future DLE projects. Here's another plot from this figure. So this is the range. So here we have different volume of fresh water per ton production, and then we have the number of reported works. So this paper looked through a bunch of different, small test scale reports from different DLE projects, and reported their freshwater use. So really the point of this slide is to highlight that, some DLE projects use more fresh water than the current project at Livent, while some use less. Now I'm going to jump into thinking about how these different mining processes impact water availability. So we've been talking about water budgets all day, so I don't really need to go into this too much, but
when thinking about the water budget in these endorheic closed basins, you really have precipitation, which turns into recharge, stream flow, and then leaving the system. You have it's not really necessarily leaving the system, but one of the requirements of what in this water availability estimate is the amount of water needed for the environment, so to sustain ecosystems. Then you have human water consumption, so like pumping, and then you have your evapotranspiration from lagoons and plants from the basin floor. So I'm not going to go into the details too much, but I'm happy to discuss this at any point, really. But so what we did with this study is we used kind of region-specific precipitation assessment and region-specific analysis to calculate the groundwater recharge and stream flow for 28 basins in the lithium triangle, which is a group of basins with high lithium concentrations at the intersection of Chile, Argentina, and Bolivia. So here you can see that is the Salar de Atacama, basin number 6. And the way this calculation works is you calculate available water, which is groundwater recharge plus stream flow. It kind of explains it down here. Then you subtract out human water consumption plus environmental water requirements, as I touched on the previous slide. And then the final that all equals the availability minus demand. So that's kind of how much water do you have after the demands for ecosystems and humans have been met, which is a really important metric that people use for water scarcity in the literature. So quick finding from this study is that here we have on the x-axis we have measured river discharge and simulated river discharge for 3 studies. The water gap and PCR gap are 2 commonly used hydrologic models. And then our study is in green. And what we find is that these commonly used hydrologic models just way overestimate both precipitation and river discharge, which leads to an overestimation of water availability and an underestimation of water scarcity, which is really important when thinking about these systems. So we also quickly looked at how does this freshwater availability decrease when adding in freshwater consumption associated with the Livent DLE process, the current DLE process, as well as evaporation ponds. So here you can see we have basins on the x-axis, and we have the water availability reduction on the y-axis. And there's Salar de Atacama. And so water availability decreases by by anywhere from 100 to like 20% with evaporative technology. And then when you incorporate DLE, the water availability decreases by much more. So just another quick swing through of that. Cool. And then, yeah, I'm happy to answer any more questions about this study. But I don't want to go into too much detail. And then now when kind of zooming more into the impacts of the Salar de Atacama and these different methods. So this is how much water availability would decrease in terms of percent when producing 100,000 tons per year of lithium carbonate using 3 different methods. So the current full-scale DLE, the evaporative method, and a small-scale DLE that was tested. So you can see that water availability will decrease with using the full-scale DLE, which is right here, by around 225 liters per second, and using this small-scale
tested process, it may decrease by less than evaporation ponds and maybe 57 liters per second. So some key takeaways are really that the hydrologic impact of these DLE processes really depends on how much water they use. There's challenges that must be addressed when thinking about reinjection at the Salar de Atacama. There's really this overestimation of water availability within the lithium triangle region, which leads to an overestimation of the amount of water that's available in common studies. And really that these accurate water budgets are critical when trying to interpret the impacts of mining in these environments. And that is all. Muchas gracias, Alexander. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ya. Thanks very much for the presentation. Have you done some study on where and at which depth would be most convenient to reinject the water? No, that's not something we've looked at. I don't know if Dave wants to touch on that at all, but I think not necessarily at Salar de Atacama. I'm sure Jorge Corrado could talk a little bit about that. But a project that we've been working on in Argentina and Catamarca province. The plan there is isolating aquifers that are either lithium poor, different parts of the stratigraphy that have more permeability. That's what I think Sandra is just mentioning that, and Corrado mentioned this too, that at the Salar de Atacama, we have up to in some places like 1,500 meters thick of evaporite sequences. And so the geology, in a mature type of salar is, it poses certain challenges for any DLE project. And I think, the two companies there understand this and have characterized the system, and, maybe Jorge will talk a little bit later about that. But I mean, that's, I think that's the biggest challenge with, the spent brine. Recycling is the word that people are using in the industry now, is to try to find suitable places to put it. Now, where to put it also, has to do with like what the objective is, right? So, putting the brine, it's one thing to just get rid of it, but it might also provide a benefit in certain cases too, where you could use it to create a hydraulic barrier, for example, or you can, use it to, maintain levels in certain areas of, environmental concern. Ok, no parece que no hay otra pregunta. Claro, ¿hay alguien online? Por favor. One question I had regarding the DLE methods and the fresh water use. Is the DLE technology different depending on, on the salares, like how much you can extract, or can that low water consumption DLE technology be applied to different salares? I think that's really unknown, but it should be noted that this lower freshwater usage was really only tested at a small scale, and so it wasn't really tested at a production scale. So it's not really proven either way. But that's the hope. So maybe just to follow up from a public policy perspective,
if you're suggesting to go DLE, can you put in requirements of water consumption levels, which seem to vary significantly between the lowest and the figures that you're showing? Yeah. I mean, I think that's a point I was trying to get across with the presentation, is that that water use associated with DLE can vary a lot. So it's really important to know how much water you're going to be using with that specific process, because then you can accurately model how it's going to impact the hydrologic system. So, yeah. And I'll just follow on there too, is, unfortunately, the one DLE, operator right now uses a method that does use fresh water, because that's part of the resources that they have in that particular basin. I think in the case of, areas like Salar de Atacama has an availability minus demand of, like, if you go back to that map, Sandra, it's one of the basins in the whole lithium triangle, this right-hand side thing, where there's not a lot of water there. What's the global average? The global average is like 160 millimeters per year. So global average, 160 millimeters per year. Salar de Atacama, it's no surprise to you, it's like between 1 and 3, right? So it's very dry. So, in that particular case of the Salar de Atacama, obviously, there are other solutions that people are exploring. Can I say something about the lilac number? Yeah, so the low lilac number there, I think it's important to note that they plan to use acids, I think, to replace a lot of that water as well. So it's really just what inputs do you put in? You need more inputs. You need a lot more energy. You need a lot of acids, or you need a lot of water, fresh water. So it's I think it's unlikely that number is going to stick to that low, but it's possible. I think maybe they just replace it with acid, or replace it with a lot more electricity, for instance. I think we'll have to see, though. We'll have to see. I think that's one of the things. We'll have to see how these numbers come out. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con recomendaciones para reducir incertidumbre en la trayectoria futura de la hidrología con Nicole. Hola, de nuevo. Lo que les vamos a presentar ahora entonces son recomendaciones que con el equipo de UMass pensamos que van a ser útiles en las aplicaciones, en estudios de agua que muchas veces se hacen en Chile y que, por ejemplo, el SEA ahora ya está incorporando unas cosas con el cambio climático. Entonces yo voy a hablar de recomendaciones para incorporar el cambio climático en estos estudios, ya sea agua superficial o subterránea. Sí, entonces bueno, el cambio climático es un tema que escuchamos todo el rato mucho y sabemos que ya es un cambio en la variabilidad climática que es responsabilidad de las actividades humanas. Y ya hemos visto cómo el hielo en los polos se ha reducido muchísimo, las temperaturas han aumentado, hay más eventos extremos. Y los estudios que se han hecho internacionalmente proyectan cómo hubiese sido la tendencia climática si es que no hubiese empezado el cambio climático, o sea, como toda esta actividad de producción de petróleo y todas estas actividades que en el fondo emitieron demasiados gases a la atmósfera en los años 20 y en comparación con lo que hay ahora, ha aumentado la temperatura en 1,2 grados Celsius. Entonces es real, digamos, y es por efecto de la actividad humana. Entonces hay muchas cosas que uno siempre escucha y nosotros creemos que sería bueno repasar algunos conceptos que son básicos y importantes saber del cambio climático
Por ejemplo, ¿qué es el IPE y el IPCC y el CIMIP? Le voy a decir. El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, y lo que hacen ellos no hacen los modelos. Lo que hacen es establecer las reglas y orientan cómo debería estar el futuro. En el fondo, ellos definen cuáles van a ser los escenarios según la trayectoria que ha estado teniendo la ciencia y el avance económico y cómo se ve eso a futuro. Entonces, con esa pauta marcada por el IPCC, entra entonces el CIMIP, que es la traducción en español, o el Coupled Model Intercomparison Project, que lo que hace en el fondo es tomar esta guía y generar pautas ahora de cómo deberían ser los modelos para seguir esta trayectoria que pone el IPCC. Entonces, centros de modelación de distintas partes del mundo, si quieren adherirse a esto del CIMIP y ser parte de los modelos climáticos, tienen que seguir esas trayectorias. Entonces, después la gente, cuando hace estudios y dice, usé este modelo, entonces eso se sabe que se puede comparar con otro modelo que también está adherido al CIMIP, porque así entonces siguieron estas pautas. Entonces, ¿qué son los GCM? Son modelos de circulación global, que muchas veces se conocen como Global Climate Models, y lo que hacen en el fondo es simular la física de lo que está pasando en la superficie y la interacción con el océano, pero es principalmente del aire. Entonces, las variables que se usan principalmente en hidrología son precipitación y temperatura. También pueden haber, obviamente, otras variables, pero las que todos los modelos tienen sí o sí son precipitación y temperatura. Entonces, también otra cosa que escuchamos mucho es que son los RSP. Entonces, esto cae dentro de lo que es ya los escenarios de cambio climático y son forzantes radiativas que se establecieron como parte del CIMIP 5. Entonces, esto sí es la energía neta en términos de radiación, lo que sale menos lo que entra, y si es positivo significa que está habiendo un calentamiento. Entonces, el CIMIP 5, que es el anterior, había definido, yo creo que ya se conoce que el 4,5 es un escenario moderado y ya el peor es el 8,5. Y, sin embargo, esto era solamente en términos de radiación, de forzante radiativa. Entonces, el nuevo AR6 que hicieron, que es el CIMIP 6, lo que hicieron fue a esto darle una historia, darle una narrativa. Es, ¿qué ha pasado para yo llegar a este nivel de forzante? Entonces, ahora están estos escenarios que se llaman Shared Socioeconomic Pathways, que son los SSP, que en el fondo dicen cómo está el mundo actualmente, pero sin necesariamente estar acompañado de una forzante, sino cómo va avanzando el mundo en términos de política, economía, medidas de mitigación y adaptación. Y aquí lo que quería mostrar era que las principales que se usan en estudios son el SSP2, que es el escenario moderado, que se llama Middle of the Road, y en general se compara con el más extremo, que es cuando ya casi no hay vuelta atrás y ya todo se sigue usando combustible fósil y no hay mitigación. Entonces, el CIMIP 6 lo que se hizo fue ya, ok, tenemos estos RCP, tenemos estas trayectorias, pero todavía hay muchos estudios que siguen usando RCP. Entonces, para que las dos cosas puedan conversar, hicieron algo integrado. Entonces, en cada uno de estos escenarios de narrativa, incorporaron estos RSP y queda entonces esta matriz que al final de todo los más usados van a ser, ¿dónde está? El 8.5 ya, ese es el más usado junto con este, en general. Se pueden usar más, obviamente. Entonces, ahora, ¿cómo se incorpora todo esto en los estudios, ya sea hidrológicos, de impacto agua subterránea, etcétera? Entonces, aquí nosotros definimos 3 temas súper importantes como medidas en que uno debería tener cuidado o cosas que uno no puede pasar por alto, y son la selección de los modelos que se van a usar, la técnica que se use para corregir el sesgo, y también cómo se va a considerar la incertidumbre asociada a las proyecciones futuras. Entonces, primero, elegir los modelos es súper importante porque no todos se desempeñan igual
Y estos modelos tienen una resolución espacial muy, muy grande y en general uno lo va a usar para estudios súper locales. Entonces, y en el caso de Chile, todo lo que es el altiplano es muy complicado de simular porque hay una topografía muy compleja que cambia en una resolución espacial súper súper chica en comparación con estos modelos. Entonces, aquí puse un ejemplo de un estudio en el que lo que les importaba, bueno, siempre en el fondo lo que también importa es la señal que está proyectando cada modelo. Entonces, si es que eso se corresponde con lo que en verdad se espera localmente o en verdad no tiene nada que ver. Entonces, hay que hacer un análisis de todos los factores que uno quiere incluir antes de elegir un modelo. Después, ¿por qué es necesario hacer una corrección de sesgo? Por esto que yo les explicaba de que la resolución de los modelos va de 200 a 600 kilómetros la villa. Y lo que es, o sea, acá en 500 cuenquitas que uno quiere estudiar dentro. Entonces, lo que es necesario hacer un tipo de corrección, si no, no va a ser representativo de lo que está pasando en la cuenca. Entonces, existen dos formas, dos approaches de cómo hacer esto. Una es la forma dinámica, que esa forma permite tener quizás mejores resultados porque toma los GCM y después los pone como condición inicial y hace una serie de modelados como un mini GSM. Versus que los métodos estadísticos lo que hacen es, se ahorran todo ese esfuerzo computacional que requiere los métodos dinámicos y lo que hacen es establecer relaciones estadísticas entre las observaciones de un lugar y las proyecciones futuras del modelo. Entonces, yo les voy a hablar ahora de esto, de lo estadístico, porque es en general lo que más se usa para diferentes estudios si es que uno no trabaja en un centro así de supercomputadores. Entonces, ustedes me imaginan que han escuchado del quantum mapping. Entonces, lo que hace el quantum mapping es corregir el sesgo, pero igual proyectar la señal del cambio climático. El problema con esta corrección de sesgo, el quantum mapping, es que asume que esta relación estadística entre las observaciones y el futuro en el periodo histórico se va a mantener en el futuro, lo que no tiene mucho sentido. Entonces, existen otras técnicas que están basadas en el quantum mapping, pero le agregan la señal del cambio climático. ¿Y cómo elegimos ahora qué técnica usar? Bueno, va a depender de varias cosas. Una muy importante es la naturaleza de la variable. La temperatura se comporta de una manera nada que ver a la precipitación. La precipitación es mucho más difícil, las predicciones son mucho más inciertas que las de temperatura. Entonces, en general, los métodos de quantum mapping, cualquiera va a resultar bien con la temperatura. Obviamente, idealmente que no sea el quantum mapping básico. Y la precipitación ahí va a depender. Por ejemplo, también es importante ver lo que pasa en el periodo futuro y versus lo que pasa en diferentes periodos del futuro. También va a depender de eso. Porque si yo corrijo con respecto a todo el periodo hasta el 2100, quizás no va a ser lo mismo que si yo quiero estudiar lo que pasa en un periodo más chico del futuro. Entonces, eso también es importante. Y acá puse ejemplos de diferentes métodos de quantum mapping y lo que yo les quiero mostrar ahora es un ejemplo de uno que se ha visto que funciona bien en zonas áridas como el desierto de Atacama, que es el quantum delta mapping. Lo que hace el quantum delta mapping es que calcula, por ejemplo, en el futuro, si se tiene un valor, entonces dentro de este periodo, ese valor a qué percentil corresponde y va ahora a ese percentil en el periodo, todo esto del modelo, del periodo histórico y calcula la diferencia entre esos dos. Y después, esta diferencia, que es el delta, la proyecta, la agrega, la incorpora a el quantum mapping básico entre lo histórico y lo futuro. Entonces, de esta forma, en vez de solamente quedarme con lo que con la corrección en la media, lo que hace es que le agrega el delta relativo a todos los cuantiles de la distribución de, por ejemplo, si en este caso es precipitación, de la CDF de precipitación. Otro que también, que es como más nuevo, siempre se están probando cosas nuevas, a ver cuál funciona mejor en diferentes partes y con qué variable, de este paper
de unos compañeros de la Católica que hicieron el unbiased quantity mapping, que además de preservar la media y las otras, en los otros cuantiles, también se preocupa de la desviación estándar, que también puede ser muy importante en la precipitación. Entonces, hay muchas cosas aquí y siempre es útil tener una herramienta que uno pueda usar para que lo ayude a elegir. Y yo sé que deben haber más de una, pero acá tengo una que quizás estoy un poco sesgada hablando de sesgo, que desarrollaron de la Católica para ayudar en este proceso, y está en R, está en Python, está en MATLAB, es gratis obviamente. No es que le esté haciendo propaganda, pero siento que estas cosas es súper bueno saberlas y tener una ayuda y que de repente no son tan conocidas. Entonces, con esto uno puede ver, comparar cómo se comportan mis datos observados usando diferentes técnicas y así poder tomar una decisión mucho más informada y entendiendo más cómo se comporta mi variable observada. Entonces, y el tercer punto para incorporar la incertidumbre y tener un poco cuantificarla, es usar estos ensembles. ¿Y qué significa esto? Es que un modelo, o sea, en un escenario hay distintos modelos generados por diferentes centros de investigación y cada uno va a poner diferentes condiciones iniciales, realizan diferentes simulaciones, diferentes como realizaciones que se llaman, y todas esas van a ser distintas para un mismo escenario. Entonces es importante tomar no solamente un modelo, porque al final puede ser que ese modelo al final sea nada que ver otro modelo dentro de un mismo escenario. Entonces es importante tomar más de uno para tener así un rango dentro de un mismo escenario. Entonces ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago un ensemble? Bueno, en verdad nadie sabe. No hay una receta, no hay como un número, tienes que hacer tanto. No, eso, la regla es mientras más, mejor, siempre mejor. Pero yo puse aquí que al menos lo ideal es 3. Uno medio, uno, no sé si máximo, o que represente el presente 75 u 80, y otro que represente un mínimo. Así para tener un rango y lo que se presente sea un rango futuro en vez de un solo número. Entonces yo les puse aquí como ejemplo el trabajo que yo hice en el Salar del Huasco, que está bien cerca del Salar de Atacama. Y a diferencia del Salar de Atacama, bueno, esto no es tan importante, pero esto no está, esta cuenca no está intervenida. Entonces fue como una cuenca piloto, por así decirlo. Entonces lo que yo hice es tomar estos dos escenarios que yo les contaba, que son generalmente los más usados, también se pueden usar más. ¿Y por qué son los más usados? Uno es porque menos que el 4.5 es un poco iluso, digamos, porque ya lo vemos también. Y el 8.5 es porque igual se quiere ver qué pasa si es que lo peor pasa. Entonces, dentro de cada uno, tomé diferentes modelos que representaban diferentes cambios futuros y creé los ensembles. Entonces, al final, y esto para cada escenario. Entonces, para cada escenario voy a tener, depende de la cantidad de miembros que uno elija del ensemble, voy a tener todas esas corridas. Entonces, la idea después, bueno, y eso después va dentro del modelo hidrológico o lo que sea que se quiera estudiar. Entonces, esto lo puse como para mostrar cómo se puede mostrar los resultados de una forma como rango. Entonces acá, por ejemplo, las proyecciones, esta es la parte de observar y después en el futuro puse, por ejemplo, acá la media de este ensemble y dentro de eso están todos los miembros dentro de ese rango. Y, bueno, aquí me adelanté, pero y acá puse por ahí otra forma en la que se podrían mostrar los resultados, que es por año, pero mostrando qué está pasando aquí en los ensembles junto con la media, o sea, en todos los miembros, para que se vea que esto no es solamente un único resultado, sino que hay variabilidad dentro de un mismo escenario y es importante considerarlo. Entonces, y esa variabilidad no es menor, porque dentro de eso puede variar o un 15% de aumento de evaporación o un 75% de aumento. Entonces, por eso es importante tener ese rango, no sé si identificado, pero en el fondo considerarlo, no se puede obviar. Entonces, como les decía para resumir, es elegir cómo se eligen los modelos, elegir modelos que se comporten bien en la zona en la que yo estoy estudiando o lo mejor posible. Después, elegir un método de corrección de sesgo dependiendo de la naturaleza de la variable en la zona que yo estoy estudiando. Después, usar estos ensembles para representar la incertidumbre futura y presentar los resultados como rangos.
Y ahora le doy la palabra a Dave. So the theme for this section was to kind of think about how we can improve, the current state of knowledge at the Salar de Atacama. And one of the things that is really important is, so let's say we have these ensembles of models that give us precipitation and recharge. What does that actually mean for, let's say, stream flow or groundwater recharge? How much water is coming into the system? So, my comments here are going to kind of fall around really trying to better, what can we be doing to better understand that system so that we can incorporate these physics into the system. So one of the things, if you look at the literature, we published this paper a couple of years ago, and if you look at arid regions globally, down here in this black line, the consensus is that in arid regions that have thick beta zones that are fairly dry, of the amount of precipitation that falls in any given year, we might have maybe up to maybe 5 or 6%. Okay, so that's like the net infiltration rate. We compile data from all these different studies here at the bottom. Some of these names you probably would recognize. Some of the work that we've done back calculating what the amount of recharge must be into the Salar de Atacama, it gives us numbers maybe up to, at the highest end, up to about 15%. And that's, in my opinion, probably even too high. Some of the work, if you assume like the water balance closes, Brendan was mentioning earlier that we still have a lot of uncertainty over what time scale does the water balance close, meaning that inflows are equal outflows. You get numbers that are really, really, really high, almost unphysical numbers. So this was a study that we did where we took what's called a chloride mass balance approach to look at how much chloride is in the ground, subtracting off other sources of chloride, and estimated using that method what the precipitation recharge relationship is for the Salar de Atacama. So all of the data points here essentially give us a precipitation ratio of about 4%. So 4% of precipitation actually becomes groundwater recharge. If we wanted to balance the let's say the kind of Mardonis 5.6 cubic meters per second number, what people think is coming off, your data would have to fall on this red line. And one of the things we did, we just for fun, this is not kind of what we think is happening, but this is the amount of groundwater recharge within the Salar de Atacama. This is how much is leaving. Okay, so this deficit is either coming from storage that Brendan was talking about, or is coming from somewhere else. And if we kind of look, if we go east and start, taking water from basins, until we get out to about here, where we're draining, about almost half of the, Altiplano into the Salar de Atacama in order to come close to those borders. And what's really interesting is in a paper by Christian Herrera and some colleagues of his, they actually found that the Rio Loa catchment, they think, if you were to try to close the water budget of the Rio Loa catchment, it would have to kind of be of that size. So fundamentally, the water, improving the understanding of the role of groundwater storage and the timescales at which water is coming into the system is a really key, I think, unknown piece, right? And so Brendan mentioned this earlier, but if at one time our precipitation rate was higher, let's say it was, or our net groundwater recharge was higher, and then all of a sudden we had an abrupt climate change, which we know has happened, went from wet to dry. We see over kind of realistic timescales and timescales that matter for resource management that the water, it could take, hundreds to thousands of years for the water table to come back to a new equilibrium. If that's going to happen anywhere in the world, it's going to be in the Atacama Desert because that's the most extreme
So we have a case where there's kind of a wetter climate, we have a high water table, and then the climate dries and the water table slowly falls. And some of the modeling that we've done suggests that we might be on this part of the curve still, and then we have these long-term kind of recessions that are really hard for us to think about. And it's a challenge to incorporate these types of ideas into models. So this is not something that's specific to Salar de Atacama. This is a paper that came out a couple of years ago, and it's essentially looking at like, do watersheds close? You mean like the amount of water that's coming out of them is equal to the inflow? And there's a lot of places all over the world where we see, in the United States, to some extent here in South America, especially down in southern parts of Chile. But these types of studies really can only be done in systems where we actually can measure stream flow. In the Salar de Atacama, there's some streams, but there's a lot of diffuse groundwater discharge that comes through them. And actually, it's this paper just came out in Nature Climate Change this week. And one of the things, and if you're working on this type of stuff in semi-arid areas, they actually found that the recharge rate and the sensitivity of recharge rate actually can be amplified in these arid, semi-arid environments. What that means is if we, let's say, decrease precipitation by 10%, it's going to actually have an outsized, recharge might change by 50, which is kind of scary in these types of environments. So if we look at, and I can circulate this paper via Nicholas, but if we look at like kind of where we think, or where globally we think recharge is going to change the most, it's bullseye, in that part of the world, which is quite, I think quite unfortunate. And this is kind of consistent with what Brendan was saying. The dry areas are going to get drier, but not only it's going to get drier, but we're probably going to cut the recharge rate at the same time. And that's, a strong function of soil moisture and properties. Now, one thing I just wanted to really quickly comment on as we were thinking about like collecting some new data. This came up earlier. This is just a simple chart that shows a spatial scale on this axis and then time scale on the x-axis, showing where certain tracers, environmental tracers, are good for understanding water age. Because essentially, this water age piece is tied into the storage piece because of the time scale at which things change, right? And so, tritium that Brendan talked about kind of has, we can go back maybe 100 years, but, there's a big gap between that and, let's say certain applications of stable isotopes, or even carbon-14 or helium. We mentioned there's krypton and there's an argon method, but there's this kind of gap where it's hard for us to see water that's 100 years old to 5,000 or 6,000 years. Carbon-14 in that part of Chile is also difficult because of a lot of the CO2 coming from the volcanic activity. So one of the important things is we know when precipitation falls, okay, let's say it starts with an age of 0, and this distribution just tells us if we looked at all around the world, we have groundwaters that are days old to millions of years old, and it's not out of the realm of possibility that we might, we're dealing with this kind of long-term storage change, and those environmental tracers tell us something about that piece of it. So it just kind of my take on this is that we really need to be thinking more about how we can improve the recharge estimates into the Salar if we're going to have any hope of estimating what kind of future water availability might look like. I think with anything, we need multiple approaches because not one thing is going to tell us everything. So integrating modeling with the tracer data, with continued sampling, integrating that, just kind of
part of this is integrating physical and chemical tracers, so maybe even multiple tracers. And then, I think it sounds like SQM and Albemarle are already starting to think about climate change impacts on their systems, but we really need to be thinking about, having models that, use the approaches that Nicole talked about to help us bound what the trajectory of the system is going to be. So with that, Nicole and I'll be happy to answer any questions. Muchas gracias, David. No sé quién tiene la luz, la puede subir un poco ahora. Bueno, interesante la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, acá. ¿Pueden? Necesito hacerla en español. Ok. Respecto al orden de incertidumbre, ¿qué cosas tiene más incertidumbre respecto a otras como las precipitaciones? ¿No es cierto que se habló de el cambio climático, ¿no es cierto? Y la incertidumbre de parámetros como la temperatura que afecta a precipitación y evaporación. Pero también vemos ahora que hay mucha incertidumbre respecto a la edad y el aporte, por ejemplo, del storage water, como aporte quizá ahora principal para mantener el balance dentro de los salarios. Entonces, quería saber tu apreciación de qué cosa, si tuvieras que ordenar, qué tiene más incertidumbre, que puede causar más cambio en el modelo, digamos, tiempo o cantidad, que pueden afectar de distintas maneras. Y en caso de que sea el tiempo del storage, por ejemplo, ¿cómo incluirla en el modelo? Creo que es más evidente en el tema de la temperatura y la precipitación, pero no tanto si incluir la incertidumbre de tiempo. Great. So I think I got that. So the question is about, which parts of the system do we think have the most uncertainty, and how do we constrain that? I'll comment on, and I'll let Nicole comment on. So, because these are things I think about a lot, coming back to this. Let's go all the way back here. If we look at kind of the ranges of kind of what I would consider kind of realistic recharge rates, let's say going from, on the order of 4% to 30, that's maybe a factor of, 6 or 7, right? So, I think there's a lot of uncertainty in, like how, let's say, a given amount of precipitation becomes groundwater and over what type of time scales. I think, in my opinion, that's the biggest source of uncertainty, larger than, kind of forward-looking precipitation changes. And how we're actually getting, the water down into the basin from the uplands. And it's something that I, still kind of just, I've been thinking about this for probably 12 or 13 years, and we still, we kind of make some steps. Brendan's work's been really important in understanding kind of those different compartments, but I think until we get a little bit more clarity, and in the next section, we talk about like some recommendations for modeling and things like that, for monitoring. We could talk about that, but I think kind of the process uncertainty is what I would call it, is larger than the state uncertainty, like how much precipitation. What do you think, Nicole? That's the right answer. Bueno, si hay otra, o si no pasamos. Sí. ¿Tu nombre? Estoy de la Mesa de la Universidad de San Sebastián. Mi pregunta es ¿cuál es tu opinión de métodos de recarga artificial? O sea, si es posible, por ejemplo,
de alguna manera compensar niveles que en el pasado se hubieran realizado. Existen algunos proyectos mineros que están desalando agua y están en parte alimentando su operación y en otra parte recargando algunos acuíferos donde extrayeron agua en el pasado. ¿Es posible hacer eso a esta escala? ¿Es algo sensato? ¿Cuál sería tu opinión? Okay, yeah, that's a really interesting question, something I haven't thought a lot about. The question, as far as I understand it, is, do we have any examples where we've managed aquifer recharge that were, supplying water? I mean, I think, I'm familiar with some examples in the U.S. where they're doing that. A lot of that is not necessarily for like environmental flow requirements or kind of sustaining wetlands or surface water features, but I think it's something that we have the hydrologic and hydrogeologic models and understanding to look at those scenarios, and I think it's something that should be explored. I mean, clearly, I think the plan of reducing the amount of brine drawdown is key in the nucleus with DLE methods. But in terms of like the kind of the freshwater side of that, I haven't really thought much about that. But I think that's something that should be worth some focus. Thank you. Que se ponga verde. Carolina Gomez from Atacama Water. Have you made the calculation of how long does it take for the water that today infiltrates to get to the aquifer down there? Yeah. Yes, we have, and thinking about uncertainty, because you need to have like the biggest. The number that drives that is, let's say, a large scale value of hydraulic conductivity, which then translates into the seepage velocity, how quickly. And, one of the things, if you do that calculation in the Monterey aquifer system, it says that water should get there in like 60 or 70 years. But it's not consistent with the geochemistry, and the tracer data that we see. So, those are Brendan published some numbers in one of his, I think that 2019 paper. Like, for example, I don't know if you remember, but when we were looking at the tritium data, Minike and Miscanti, the lakes up there, have about 30% modern tritium. So you could do this calculation and just say, okay, if the water at Minike and Miscanti is flowing down to the Salar de Atacama, which some people suggest that that's part of the recharge area, how long would it take for that water to get there? I mean, and there's a lot of topography there, so there's a very large hydraulic head gradient. But the hydraulic conductivity that you choose dictates the answer to that. It could be 30 years, it could be 1,000. So. That's one of the issues with some of the like kind of large scale rainfall runoff modeling. But one of the things that I've been advocating for, and I'll talk about in a second, is using. We have a lot of chemistry data, a lot of geochemistry data, now these environmental tracer data. Let's start to integrate those things into our models and ask our models, like, how well are we, how well are we simulating the ages of those waters that we've been constrained? I can just add one thing. I think it's one of the difficulties of sort of conceptualizing that too is that we think that water in the unsaturated zone doesn't move the same as a saturated flow. It's quite different. So you can have, if you have several hundred meters of unsaturated zone, and you try to pulse water through it, it can essentially stop and move when you get a pulse from above, so vertically down.
And we don't know how long that takes. I mean, there's a lot of papers, a lot of work done on trying to estimate that in like China and the West Plateau, and we think it takes a long time. So that those calculations where we just took saturated flow, assumed it's all saturated flow, even that takes quite a while. But we're adding another layer of uncertainty. And so it's you know, it makes sense that the water is very old, I think, because it's huge, thick, unsaturated. So it's like the Multiactor aquifer. Those water levels are, you know, 300 meters deep, which is a lot. You know, that's not. Yeah, I think that's a way to conceptualize it. Yeah, I agree. And you know, from some studies in like the desert southwest of the U.S. where we studied for a long time, putting a nuclear waste repository there, they actually found that most, like the fluxes, the water flux through the Bedos zones were actually upward, not downward. So this, you know, as I was talking with somebody earlier today, you know, the hydrogeology of this area is fascinating, complex, and frustrating all at the same time. So. Gracias, David. Bueno, ahora pasamos a un café y volvemos en 20 minutos. Sí, 15 minutos. No, it is a problem. Like if you can. Salar. Yeah, maybe no, because like if you get to the water levels, as you get closer, as you move down, they show like a pattern. So they're like hydraulically connected, you know, so they're you've taken this before? Yeah. Like you got like a depth of water. ¿Cuántos datos necesitas para hacer para hacer proyecciones ambientales? Mucha parte de los problemas que nosotros acá en Venezuela Salvador. Y una de las cosas que estamos tratando de ver es cuál es el efecto sobre el descenso
That's It's kind of like what you're talking about earlier. And also very interesting dynamics of the cell related to natural change. Maybe very long period of change our studies. Yeah. Study on plants. Part of plant is using lead isotope to try to understand when the lead plant grows. So we can show that it's not about exactly that and living there yeah, but you know that in some cases very different behavior particularly in that area because you are in a transition between the area fixed by summer precipitation and the area where you have rainy precipitation in winter. So therefore, the variability is So the first email, it's just challenge Yeah. No, it's horrible. They just went on this Well, you know why? Because they're yeah. You think so?
Todo lo que sea, lo mandamos por You're going, I was like, these are very, like, all of a sudden just slowed down. Yeah. Not like Red Dead where you have like, I had this I got a bunch of stuff. Because I can see it going either way. Like, we can talk about this, but that nature just came I can tell you're stressed out. And like, it's usually the call you. Like, no, I can't do it. I Yeah, you never know. What time are we starting at?
Someone do that to you right now? Yeah, no, Sería antes de ir Ah, sí. Cuando nos vino de España también. Pero no puedo sacar. No, pero lo decimos después.
Pero si puedes tomar ahora. Los invitamos a volver a sentarse para escuchar las dos últimas presentaciones. Les recuerdo también que, por favor, no se les olvide entregar el transmisor una vez que se retire, o antes que se retire. Ya, ahora sí. La presentación que viene ahora son en el fondo recomendaciones o sugerencias de cómo mejorar las técnicas de monitoreo en el Salar de Atacama y también, bueno, en el sistema literal. Adelante, David. Gracias. These ideas here, I see them as the beginning of a conversation. There are ideas, things that, you know, are specific towards maybe some of the scientific questions. There are a lot of people in this room that work with, you know, the environmental regulators and authorities, and, you know, there may be different objectives. So this is these are things that I think pushing these things forward, I think is going to be key. And so one of the things that I just wanted to set the stage. You know, when I think about Salar de Atacama, I think about like when we stop, let's say, producing lithium there, what is going to be the trajectory of the system, right? And so I just made this up yesterday on the plane coming down here. Was thinking a little bit. We had read a recent paper on. So there are a lot of places in the world where you see groundwater depletion going on, like in the High Plains Aquifer in the U.S. And there are people that are concerned about that and wanted to make conservation efforts and make changes. One of the things that we've seen in that system and other systems, I'm just thinking about it here in terms of, let's say, pre-DLE and then DLE beginning. So obviously one of the objectives of having DLE would be to stop the limit, right? Brine drawdown. The question is, and this is something that in the hydrogeologic community we're thinking about, is how long will it take for the system to respond? What is this time scale? And what is the kind of the trajectory of this line? Is it flat? Does it, when you start, does it actually go back up? And so what, we're thinking about improved monitoring work that can help us understand, how long the time scale this is, what happens after we reach a new balance between, let's say, the brine drawdown
and the new pumping regime, do we continue to follow along a line that looks like that? Do we, start to recover? And what are the timescales that we're talking about? And then, if we, let's say, after lithium extraction in the basin stops, where are we headed, right? And so I think these are things that just kind of, or things that we think about in terms of how to understand how the system works. And one of the things that has come up in other projects and other, not lithium projects, but other projects, is that there oftentimes can be these unintended feedbacks in the system that we just don't know about, right? And the timescale of all these things, is really controlled by the aquifer dynamics. Okay, so one of the things that I've been thinking a lot about is, as Serrato earlier showed us that, the different models that they have for SQM, and Albemarle has similar types of models. One of the things that we don't have, or we don't have what we refer to as an integrated hydrologic model. An integrated hydrologic model, here's some examples of these. These are different piece software packages. HydroGeosphere is one example. HarFlow is another one. And they capture surface water dynamics very well. They capture groundwater dynamics very well. And they're truly coupled and integrated by, looking at multiple processes. And especially when we start thinking about like the areas, the inundation areas down where the wetlands are and in the lagoons, this is where we really, I think, need to improve our conceptual and process-based understanding of how the water that's ponding at the surface is connected, to the subsurface or not. So thinking about this in using integrated hydrologic models is one thing, that I think we should, as a kind of the hydrogeologic community and people thinking about these things, should consider. And an example of an integrated, I think a really nice integrated surface water and groundwater analysis. This was in the Central Basin in California, where they built a hydrogeosphere model to look at groundwater levels, surface water depths, like where we have inundation and evapotranspiration. And these types of models, because we're truly capturing the physics of all these systems, can be really helpful for making predictions, but also trying to understand these feedbacks and thresholds that we've talked about today. So, one thing that we've been doing, I just wanted to give a quick example. So one of the things in these integrated models, you can often have models that incorporate different types of physics. And I want to just give a quick example of some things that we've been working on in the transition zone in Punta Brava, where we were trying to test the idea of, how water was discharging out of the Monterrey aquifer and into the Punta Brava system. And so we have kind of two different conceptual models here. One where the fluid distribution or the flux out of the ground is kind of like constant with, into the transition zone or into the surface, or one where it was very focused and then decreased with distance. So essentially you had a lot of discharge, let's say at the Tilo Pozo Vega system, and then decreased discharge into the transition zone. Okay? And so this is something that we've been trying to test in this area, and we've been using kind of some new investigations. I just want to show you some. So these are boreholes, mainly from in and around Albemarle's property in the nucleus, and then the monitoring system here in the Peine and the Punta Brava. And during different investigations, we've recorded temperature borehole. These are subsurface temperature profiles. So it's a temperature measurement going down the holes, down to about, in this deepest hole out here, a couple hundred meters below the Salar. So the halite nucleus here, the
Monterey freshwater aquifer system. One of the things that we notice is as you move from the inflow, from the groundwater that's coming from the south, it's actually pretty warm. It approaches about 26 degrees C. And when it comes up to the surface here, it cools substantially down below actually the mean annual air temperature. It's like a giant heat pump. Essentially, it's a big radiative cooling that happens into the subsurface. And so a former student did a master's thesis looking at this data. And one of the things that he was trying to do is he was trying to model the temperature distribution. And so I'll give you an example of that in a second, but I think one of the points I'm trying to make is that we could be collecting data like this and adding different types of measurements of related physics or phenomena like this heat flow to help us understand how the system's working. So this is this is a heat flow model. So this would be the fresh water coming in. This would be just the interface, brine here, fresh water here. We have water that's discharging at the surface. And his model that had very focused flow, where most of the discharge was leaving kind of at this boundary, better matched the field observations than a model that had a diffuse flow across that boundary. Okay, so the heat flow here can help us understand the hydrogeology. One other thing I think that we've seen more of this over in recent years is integrating remote sensing from either satellite or UAS systems with on-the-ground observations. And so there's a recent paper that just came out, and there's lots of new tools for us to sense water quantity and water quality from space. Brendan, was showing that the GRACE data that was looking at storage, but we can also measure temperature and salinity. And I know there's groups here that are using like the Landsat record and the Sentinel record to help us collect data because many places in the Salar are hard to get to, or you can't get to, or things happen quickly where it's difficult to get. And the more we can integrate, different types of sensors, that give us some handle of how the system is working into our models, the better. So, remote sensing is, it can't fully replace this. Just some text. It's basically saying remote sensing can't do it all. We have to integrate, the remote sensing data with, on-the-ground measurements and monitoring networks that I think we have, pretty good coverage. So I'll just give you a quick example. This is a paper that came out last year by Sarah McKnight, a PhD student in the group, where we were looking at some of these, some of the phenomena that Brendan was talking about when we have rain here, on the transition zone. How does it incorporate that modern water into the system? One of the really cool things that Sarah did is we used part of the monitoring network in the Punta Brava system that Albemarle has, and integrated that with Sentinel imagery to compare kind of the subsurface water response to what we see in surface water response. And I think there's many opportunities to do this with and to integrate this type of information into into conceptual models. So one of the things that we see in the data and the Sentinel imagery. So what's really great about the Sentinel imagery is that we get images every 2 to 3 days about, so we can see temporally what the surface waters are doing. So you can see Temequiche here, Suncor, they kind of go up and down seasonally as evaporation drives that system. But then we see like an event-based behavior where the big rain event in 2019 caused water levels to increase and then subside, but they didn't come back down to their pre-event level. And that's kind of what Brendan was talking about
earlier about kind of the, some storage of water that's kind of buffering and supplying water to the system. So these are all, and this is all in this paper. You can take a look at it, just labeled from north to south. A really cool analysis that Sarah did, and you can see kind of what the pools down gradient, how they respond to the precipitation event, and what Punta Brava did. And you would never see this in the Landsat record. So this is like really kind of new information that we should be thinking about, integrating and trying to use as calibration targets or verification targets in the integrated hydrologic models that I was suggesting. And so here's Punta, just like a quick little look at Punta Brava. And then these are some of the observation points in and around the system. And again, it's an opportunity to integrate remote sensing data with some of the monitoring networks that are out there. And then finally, something that we've been working on a little bit slowly is trying to improve methods to measure or estimate salinity from sentinel imagery. And so measuring salinity with satellite techniques is challenging because we can't actually see, there's no optical thing in the water that is like, this is high saline versus low saline. So we have to use, other kind of metrics that are kind of related to that. In a lot of cases, it's like dissolved organic CDOM, colored dissolved organic matter actually correlates strongly with salinity. And that's what you compare your salinity distribution with. And this is just a little bit of a teaser. This is salinity in the Punta Brava system. This is from a satellite. This is from Sentinel. And now we can start to kind of pick out where areas are getting, are fresher, where they're more brackish. This is January, so in the summer. This is in the winter, so we can clearly see the effects of evaporation. So there's not as much evaporation here in some of the areas of Punta Brava, where we can start to map these things out and give us another tool in our toolbox to understand how things may be responding to, climate or pumping or other types of impacts on the system. And so I'm going to segue here to Nicole, and she's going to talk, I think, about something that's really important in terms of, there's a lot of concern about like the drying of the salar and changes in evaporation and how pumping is impacting evapotranspiration. And there's some new approaches that Nicole will tell you about. Gracias, Dave. Entonces sí, como Dave les contaba, voy a hablar ahora de cómo estimar evaporación, que es súper importante en estos sistemas, combinando datos terrestres, digamos, de estaciones meteorológicas con imágenes satelitales. Entonces, me imagino que muchos conocen Google Earth. Lo que yo usé es una herramienta que se llama eFlax. eFlax es Metric incorporado, el modelo Metric para calcular evapotranspiración incorporado en Google Earth Engine. Entonces, ¿qué es Metric? Es un modelo de balance de energía en la superficie y que estima como residual la evapotranspiración. Entonces, todo esto es en base a lo que el satélite observa. ¿Y por qué conviene eFlax en vez de Metric en un computador, un laptop o cualquier cosa? Bueno, porque así uno usa los supercomputadores de Google gratis, y lo bueno de esto es que al menos esto está 100% basado en información remota. O sea, si es que en mi caso yo estudié el Salar del Huasco y ahí, como es un parque nacional, había muy pocas cosas hechas localmente. Entonces usé esta herramienta porque había pocas observaciones. Entonces, ¿qué es lo que entrega eFlax? Entrega un radio, o sea, una fracción, digamos, el ratio está pensando, entrega una fracción entre la evaporación, the actual evaporation, lo que en verdad se evapora, según lo mide el satélite,
y la evapotranspiración potencial. O sea que esto vendría siendo como un coeficiente de cultivo. Y esto, en el fondo, lo vamos a tener cada 15 días si es que solo consideramos un satélite. Si es que ya empezamos el Landsat 5, después el 8, ahí ya voy a tener imágenes más continuadas en el tiempo. Pero para tener una serie continua, lo que se hace es interpolar estas imágenes en el tiempo. Y lo que voy a terminar teniendo es una serie de este coeficiente de cultivo. Entonces, después lo que voy a hacer es agregarlo a mensual. Por ejemplo, en mi caso yo necesitaba mensual porque estaba corriendo un modelo de agua subterránea con periodos de estrés mensuales, pero podría ser cualquiera. Podría ser cualquier digitalización temporal que uno necesite según el estudio. Entonces, luego de esto voy a tener este coeficiente de cultivo mensual que lo voy a convertir usando datos locales en la evapotranspiración mensual, digamos. ¿Y cómo? Multiplicando esto con una evaporación que está calculada con datos de una estación. Por ejemplo, yo en el Huasco tenía solamente una estación, la estación Coyacagua, y quería ver qué estaba pasando distribuido en el espacio. Entonces, para eso usé esta herramienta y la información solamente de la estación que yo tenía la usé para calcular la evapotranspiración de referencia, la que multipliqué por ETRF que calculé en base al satélite. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Es que no es ni solamente satelital, ni solamente observación, o sea, eso igual sería bueno, pero no es opción. Entonces también usa datos locales para yo poder identificar qué es lo que está pasando distribuido en el espacio. Entonces lo que hice fue también tomar datos de eddy covariance registrados por un año continuado a escala menor a diaria en diferentes partes del altiplano para ver cómo funcionaba este método. Y si bien no es perfecto, sí logra representar las magnitudes y las variaciones en las diferentes estaciones a lo largo del año. Entonces, de esta forma, pude comprobar que el modelo, en el fondo, lo que yo estaba obteniendo en el Huasco, tenía sentido con respecto al altiplano chileno. Entonces, esto a mí me llevó a la siguiente pregunta de investigación, que fue la de mi tesis. ¿Cómo puedo usar esto yo en mi modelo monstruo, de mi modelo de agua subterránea, si es que no tengo suficiente información? Porque lo único que yo tenía era información de tanque, de evaporación de tanque. Entonces, se me ocurrió esta metodología para utilizar estas estimaciones derivadas de IFLAX para calibrar el modelo, tanto las propiedades hidráulicas como también lo que define la evapotranspiración, que en este caso está usando el paquete EBT de Monflow, que define cómo va a ser la evapotranspiración dependiendo de la altura de la napa y una profundidad de extinción. Entonces lo que yo hice fue calibrar la profundidad de extensión, además de los parámetros hidráulicos. Y en el fondo lo que yo hice fue tomar esto obtenido de IFLAX como si fuera una observación dentro de mi calibración que hice con PES. Y lo que yo encontré, y bueno, hice diferentes escenarios. O sea, ¿qué pasa si le pongo más peso a solamente las observaciones o si le pongo más peso a estos estimados de evapotranspiración que obtuve de IFLAX? ¿Qué pasa con eso? Entonces, lo que yo encontré es que usar IFLAX sí mejora un poco la calibración del modelo y específicamente lo que yo encontré es que lo que cambiaba al utilizar IFLAX eran los parámetros de de almacenamiento específico. Entonces, ¿qué significa esto? Que al utilizar IFLAX lo que estoy haciendo es simular, o sea, y modificar los parámetros que me van a estar cambiando cómo varía el agua subterránea en zonas donde hay evapotranspiración, porque es el específico. Y otras aplicaciones que se podrían hacer con esta herramienta, esa era una, que era calibración, que era algo súper específico que yo quería probar. Como decía Sander, es para intentar entender cómo es todo la water budget de la cuenca e intentar, ojalá si es que fuera posible, cerrar ese water budget. Y lo otro que también es
no solamente usar una herramienta de monitoreo, sino que usar distintas para tener más información más distribuida en el espacio también, en este caso. También, como esto se basa en imágenes satelitales, se puede usar esto en el tiempo para ver tendencias históricas y después ver, en base a esas tendencias, cómo es el cambio futuro comparado con lo que se vio antes. Y finalmente, lo que yo hice también es como para identificar mejor cómo son mis condiciones de orden, en este caso el paquete EBT, usando esta información satelital. Y esto era parte de las dos presentaciones, que en el fondo, mientras más información se tenga más combinada de diferentes cosas, no solamente usando un método, es obviamente mejor y se puede entender más lo que está pasando. Y eso principalmente. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, David. Sé que hay una pregunta, así que se la vamos a dar a Laura. Con la mano levantada. Bueno, la verdad es que Nicole, mencionaste que una de las cosas que tuviste que encontrar o que evaluaste era la profundidad de extinción de la evaporación. Sí. Me gustaría saber cómo la buscaste, determinaste y qué valores tenías. Lo que hice fue partir con una profundidad de extinción que estaba en la literatura y usé como observaciones niveles, no solamente IFRAX, no solamente eso, sumado a IFRAX como si fuera una observación de la evapotranspiración. Entonces lo que fui cambiando con PES, en el fondo lo que calibré, fueron las propiedades hidráulicas y esta profundidad de extinción inicial. Y no sé si lo tengo aquí. Me quedaron 4 metros, más o menos, 3, por ahí, de profundidad de extinción. Gracias, Nicole. No sé si está bien, Laura. ¿Conforme? ¿Hay alguna otra pregunta? Carlos. Gracias. Question for David. Have you been able to calibrate those measurements, indirect measurements of conductivity with real data measured in the lagoons? Yeah. So we're working on that. There's, as you all probably know, there's certain points or places in time where salinity is measured, with kind of point measurements, especially in the Punta Brava system. Unfortunately, when we went and looked at essentially the resolution of the pixels that we're actually getting conductivity measurements, they only overlapped one of those points. So because a lot of times the salinity is measured right at the edge of the lagoon, on its edge, and it's not, there's no overlap with the imagery, at least that we're processing now. So that's something that I think it's not going to allow us necessarily to use the historical data, but if there were places, if we were able to have, or if there are other salinity measurements within the within other lagoon systems that we can kind of calibrate to, because I think defining, that relationship that we're using really comes from kind of estuary science, like in its ocean systems, right? Inland sensing of salinity like this really has not been real.
there's probably only like a few papers published in all the literature on that. But I think it would be a really important, if we could kind of figure that out, it could really help us understand how the lagoons and wetlands are changing. Couple that with some of the other measurements to get soil moisture, I think it could really inform a lot. So long answer to your question, but yeah. No. Listo, muchas gracias, David. Vamos ahora con la última presentación, Jorge. Buenas tardes a todos. Bueno, me ha tocado la última presentación del día. Espero no pillarles muy cansados, muy saturados. Les aseguro que va a ser, bueno, creo que va a ser ligera e interesante, pero vamos a tratar temas, o voy a mostrar temas que de alguna manera compilan y sacan conclusiones de todo lo que hemos visto hoy aquí. El título de la presentación es Transición hacia extracción directa de litio. Bueno, me presento Jorge García, gerente de hidrogeología de Albemarle. Y verán cómo vamos a ir avanzando hacia temas que han suscitado muchas preguntas, sobre todo con el tema de la inyección, reincorporación o recycling de la salmuera. Pero bueno, vamos a ir avanzando con esta presentación y verán el contenido. Muy bien. Albemarle actualmente tiene 3 proyectos de litio en salmuera. El más importante es el del Salar de Atacama, que está en operación. Aquí ven la imagen en la parte de arriba. El segundo que está en operación, aunque la producción de litio es bastante inferior, es Silver Peak. Lo que pasa es que tiene una importancia especial porque es donde se desarrolló la tecnología de evaporación de salmuera en Nevada. Y el tercer sitio es Antofalla, el Salar de Antofalla en Argentina, que actualmente está en exploración y que bueno, tiene este aspecto que vemos aquí en la imagen. Esta mañana creo que antes mencionó alguien la diferencia entre un salar maduro y un salar inmaduro. Claro ejemplo de un salar maduro en Salar de Atacama, salar inmaduro en Silver Peak. Un poco de historia. Albemarle en el Salar de Atacama lleva desde los años 80, de hecho fue la primera compañía que extrajo litio desde el Salar de Atacama. El principal propósito durante todos estos años ha sido la extracción de litio, dejando la extracción de potasio como un subproducto. Y este desarrollo fue hecho junto con Corfo, con la antigua Sociedad Chilena del Litio. Y la primera producción de salmuera fue en los años 80-84. Esta es la primer tren de pozas de evaporación, una fotografía de los años 80. Durante muchos años estuvo bombeando muy poca salmuera, realmente 30, 40, 60 litros por segundo, que es una fracción de lo que se está bombeando actualmente. Pero este yacimiento sí que se convertía poco a poco en el más importante de litio en el mundo. Y esta experiencia de conocer cómo evaporar la salmuera, cómo obtener el litio, fue desarrollada principalmente primero en Silver Peak, como mencioné, después en Atacama, en el Salar de Atacama. Aquí vemos uno de los primeros geólogos que todos leemos y tenemos como referencia en el mundo de salares y litio, que es Funas, cómo se encontró el salar en los años 80. Estas imágenes, para tomar esta imagen, fueron en helicóptero, no había caminos. Aquí
aquí están las primeras pruebas de bombeo. Y bueno, como les digo, durante muchos años, Albemarle y sus antecesoras estuvieron extrayendo esta salmuera en cantidades relativamente modestas. En 2016, Albemarle obtuvo la RCA 21-2016, que ampliaba la producción hasta los 442 litros por segundo máximo anual, que es lo que tenemos actualmente. Y también en esa época, aunque sí hubo geólogos y hidrogeólogos previamente, como Gorkumaz o otros, se crea el área de hidrogeología de Albemarle. En 2018, actualmente somos 28 profesionales dedicados a la hidrogeología. En esta diapositiva les quiero mostrar un poco la metodología de trabajo del área de hidrogeología. Obviamente nos alineamos con la estrategia de Albemarle a nivel de sostenibilidad ambiental, a nivel de expectativas de producción, a nivel de cómo hacer las cosas. Inmediatamente bajamos a los objetivos específicos que tienen que ver con la producción, con los permisos, con el aumento de la eficiencia, con la estimación de reservas. Ya bajando un nivel más empezamos a planificar prioridades, presupuestos, proyectos específicos, sinergias con otras áreas y por último ejecutamos campañas de exploración con consultores propias, con contratistas externos, etc. Y lo más importante es llegar a este punto, que es cuando ya tenemos los datos y podemos tener bases de datos que integren toda la información. A partir de aquí sí que ya tenemos los productos del área de hidrogeología, junto con el área de sostenibilidad ambiental, que son informes relativos a los compromisos ambientales, informes de reservas, análisis sobre el comportamiento de variables o de estado de salud de los pozos, modelos de simulación predictivos, efectos del bombeo, dilución, optimización de la producción, etc. Esto es un poco el flujo de trabajo de nuestra área. Es un equipo multidisciplinar, integrado fundamentalmente por geólogos e hidrogeólogos, también hidrólogos, hidroquímicos, ingenieros de datos, ingenieros hidráulicos, ingenieros informáticos. Y es básica la colaboración con otras áreas. No trabajamos de manera independiente, sino que es fundamental tener esta relación estrecha con las áreas de operaciones, tecnologías de extracción, el programa de extracción directa de litio, etc. Y bueno, aquí muestro un poco cómo un área de hidrogeología se integra en una operación como la del Salar de Atacama. Ya bajando, yendo un poco al detalle de los datos que nosotros manejamos, obviamente nuestra primera fuente de datos viene del monitoreo de las variables hídricas. Actualmente tenemos una RCA, como mencioné antes, con la que estamos obligados a hacer un monitoreo de variables físico-químicas o hidrológicas, como son la meteorología, la superficie de las lagunas, niveles hidrométricos, aforo de caudales, evapotranspiración, niveles freáticos, posición de la interfase salina, caudales bombeados de salmuera y agua de salobre, calidad química de agua superficial y subterránea, etc. Bueno, aquí tienen la cantidad de puntos que tenemos. Aquí solo mostramos los de nivel, pero habría un mapa que los podría condensar todos. Toda esta información la llevamos recopilando de manera sistemática durante muchos años y, como se pueden imaginar, hay una base de datos con decenas de miles de datos, no unos miles, sino decenas o centenares de miles de datos de monitoreo. Por ejemplo, y esto va a conectar con la parte final de la presentación. Nosotros hacemos un seguimiento de la evolución de niveles de la salmuera en el núcleo del Salar. El núcleo del Salar, como saben, se localiza en la parte más baja de la cuenca. La roca es salita y en una situación natural preoperacional los niveles se sitúan más o menos a 50, 60, 70 centímetros de profundidad bajo la costa. La extracción de salmuera, tanto de SQM como de Albemarle, ha producido y está produciendo durante todo este tiempo un descenso de niveles de la salmuera del núcleo, acotado a la salmuera del núcleo, en el cual hacemos seguimiento de las tasas de descenso y también identificamos las variaciones al alza, por ejemplo, cuando se producen periodos de lluvia, ¿no? Aquí vemos que cada pic es un periodo de lluvia y como en esta parte este del Salar la tendencia de niveles es a la baja, con los pics de lluvia
que representan las que hacen atención a las precipitaciones. La zona oeste o la zona de producción, donde está la mayoría de los pozos, tanto de Sicorro como de Albemarle, presenta dos comportamientos que no son tan uniformes como los de la zona este. Presentan tendencias a la baja, pero realmente están muy condicionados por su cercanía a los pozos de producción. Junto con el monitoreo de niveles, realizamos una caracterización geológica e hidrogeológica del medio. Como podrán imaginar, y si no se lo mencionamos aquí, perforaciones diamantinas y de reverso, geofísica de superficie, geofísica de pozo, pruebas de doble parque, análisis de muestras en laboratorio, pruebas de bombeo, seguimiento con imágenes satelitales, piezómetros de control de niveles. Todas estas herramientas se utilizan para tener información de primera mano confiable sobre las características hidrogeológicas del medio. Esto nos lleva a hacer, bueno, nos lleva a poder tener información para realizar o elaborar los modelos conceptuales y después los modelos numéricos. Una cuestión de la que se habla poco, son datos que son públicos, es cómo es la operación de la salmuera. Este es el aspecto de un pozo de extracción de salmuera en el Salar de Atacama, en el área de Albemarle. Actualmente nosotros tenemos dos áreas de extracción autorizadas, un área A1 y un área A2, con 360 y 282 litros por segundo respectivamente, que son unos límites de promedio de bombeo anual. El máximo son 442 autorizado en promedio anual. Tenemos autorizados 120 litros de bombeo profundo. Tenemos 80 pozos de bombeo disponibles. Ese número va cambiando porque algunos tienen que ser reemplazados por otros. La capacidad de bombeo instalada es acerca de 550 litros y la profundidad de los pozos de extracción varía entre 30 y 100 metros de profundidad. Tenemos tres tipos de química de salmuera, sulfato, calcio y neutra, y el caudal promedio de los pozos es entre 2 y 30 litros por segundo. Quería darles una pincelada de cómo es la operación de extracción de salmuera. También decirles que la gestión del campo de pozos tiene en cuenta la degradación por salamiento, que es uno de los mayores problemas que tenemos para gestionar los pozos. También vemos disminuciones de nivel estático, también vemos a veces algunos desafíos respecto a la colmatación. Ocurre en cualquier gestión de campo de pozos, pero son desafíos que hay que abordar diariamente. Hay un programa de recuperación y reemplazo de pozos, hay un monitoreo operacional que se superpone al monitoreo hídrico comprometido con la RCA. Y obviamente también desde el área de hidrogeología proveemos las recomendaciones de caudal y nivel de operación de los pozos. Y por último, en la medida de lo posible, y que conocemos más el yacimiento, sabemos dónde hay más transsensibilidad en el acuífero, dónde hay más litio, dónde las químicas son más adecuadas para la operación, y lo que hacemos es mejorar y optimizar la química, maximizando el litio en la medida de lo posible y optimizando la relación sulfato-calcio, que es una variable básica en la operación. Una pincelada del control del campo de pozos. Esto ya tiene que ver más con el tema científico, no solamente tenemos la red de monitoreo, no solamente hacemos la caracterización hidrogeológica y operamos los pozos, sino que también fomentamos el conocimiento científico desde hace muchos años. La colaboración con la Universidad de Alaska y Massachusetts ya se amplía, no sé, quizás más de 10 años. Obviamente miramos con mucha atención todos los trabajos, intentamos incorporar en la medida posible los hallazgos en modelación conceptual o en entendimiento a nuestros modelos. Y bueno, que sepan que esta colaboración, desde nuestro punto de vista, siempre ha sido muy libre, ¿no? Les ha dado una autonomía total, como no puede ser de otra manera, en el sentido de que nosotros planteamos los temas que nos preocupan, donde tenemos falta de entendimiento, donde puede ser un tema más sensible, y a partir de ahí las universidades proponen metodología, terrenos. Bueno, nosotros no sabemos lo que van a publicar hasta que lo publiquen. También vemos lo que hacen nuestros vecinos en SQM, vemos el modelo que ha hecho Corfo, Escondida, Zaldívar, CPA últimamente está publicando también, otras publicaciones científicas, guías de organismos del Estado, procesos ambientales, etc.
esta es otra de las fuentes de información, ¿no? Las publicaciones científicas. Y por último llegamos a los modelos. No me voy a meter en los modelos porque creo que la parte más interesante está al final y aquí podríamos estar hablando horas. Pero bueno, que sepan que al igual que en SQL tenemos varios modelos. Cada uno, bueno, tenemos 3 modelos actualmente, un modelo ambiental, un modelo de reservas y un modelo operacional que estamos desarrollando. Cada uno tiene un propósito diferente, pero nuestra misión desde hidrogeología es que conversen en lo básico. El modelo conceptual que está detrás de cada uno de estos modelos es el mismo. El entendimiento de cómo funciona el sistema es el mismo. Esto es básico y esto hace que toda la información tenga sentido, no que cada modelo vaya por línea. Aquí está un ejemplo del modelo hidrogeológico tridimensional, bueno, que como saben es una herramienta básica que generamos. Pero aquí yo quería destacarles estas 2 figuras que están en la parte de abajo, cómo los equipos técnicos de hidrogeología tienen que trascender la mera recolección de datos, que podría ser el monitoreo hídrico, las obligaciones que tenemos con nuestra RCA. Hay que trascender desde el dato a la información, convertir el dato en información, que esto no es más que entender qué es el dato, validarlo, entender su variabilidad, entender su importancia y por último, casi lo más importante, es conectarlos, es conectar la información. Esto es lo que, no sé, por lo menos en mi equipo nos guía, ¿no? No estamos tratando cada dato por separado, cada tipo de información por caminos diferentes, sino que ahí mi responsabilidad y la del equipo es integrar toda esta información. Estoy hablando de hidroquímica, de superficie de las lagunas, de niveles, de geología, de transmisibilidades, etc. Y poder tener un entendimiento común para progresar. Este gráfico siempre me ha gustado mucho porque en estos años he tenido la oportunidad de trabajar con consultores, con gente interna, etc. Y bueno, me ha llamado la atención como hay una tendencia a la interpolación simple, ¿no? Bueno, en este gráfico quiero mostrar cómo alguien se le ocurrió poner aquí melones, uvas, como con un sabor muy bueno. Y aquí el planeta Tierra, la Luna, y aquí el tamaño, ¿no? El tamaño de la esfera. Entonces, una correlación sencilla, pues uno puede decir, pues en el punto medio entre las uvas y los melones y la Tierra y la Luna, tiene que haber una esfera de unos 800 metros de diámetro que tenga un sabor ahí. Bueno, como ustedes pueden imaginar, esto no tiene ningún sentido, pero créanme que este tipo de cuestiones ocurren cuando alguien trata de hacer un modelo. Ocurren con más frecuencia de lo que uno piensa. Aquí está la responsabilidad de equipos técnicos como el que lidero, de ponerle sentido a las interpolaciones o a que los modelos matemáticos hagan cosas que realmente no tienen sentido físico. Muy bien, aquí ya vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a pasar ya al tema de la extracción directa. Esta es una comparación sencilla entre la evaporación solar y la extracción directa. El porcentaje de litio a través de un sistema de extracción directa es mucho mayor, es más eficiente y es sostenible que la extracción a través de pozas de evaporación. Esta tecnología presenta una menor huella ambiental y ahí vamos a explicar por qué. Cuanto antes se estaba también diciendo que la cantidad de agua requerida para la DL es mayor, pero verán que no tiene por qué ser así. Y el tema de la menor huella ambiental viene sobre todo relacionado con la reincorporación de salmuera al sitio de donde procede, una vez que se les trae el litio. Entonces, bueno, aquí ven los bullet points con el mayor recuperación de litio, mayor consumo de agua fresca, que en nuestro caso, esta es la clave, no estamos contemplando actualmente utilizar agua de la cuenca, agua continental, estamos considerando utilizar agua desalada. La planta se conectará al sistema eléctrico nacional, con lo cual podremos garantizar que el proceso se hace con energías limpias. Utilizará un muchísimo menor uso de la superficie o muchísimo menor área. Aquí ven el área actual de las pozas de evaporación
con ADNs quedaría a lo mejor, no sé, el área sería como media poza de estas grandes, en lugar de todo este sistema de pozas. Tendría menor generación de residuos y podría permitir la recuperación de más del 95% de la salmuera de nuevo al salar. Estas son las ventajas y las comparativas con la evaporación solar. Este es un poco el esquema de la extracción directa de litio, no me voy a meter mucho en esto, pero bueno, que sepan que la extracción directa se hace, bueno, hay diversos métodos, pero consiste en bombear la salmuera desde el acuífero de salmuera, pasarla por un primer sistema de procesamiento que extrae el litio junto con agua que vendría de mar, agua desalada, extrae el litio y devuelve al terreno la salmuera de ese litio. Esa salmuera, esa solución, porque es importante saber que lo que en el proceso de la extracción directa lo que se genera es una salmuera rica en litio, no es un sólido. Se purifica, se recupera parte del agua que se utilizó en el proceso y por último, en una planta que puede estar en el mismo lugar o puede estar en otro sitio, como en nuestro caso es en la Negra, esa solución de cloruro de litio se transforma en carbonato de litio de grado técnico y de grado batería, ¿no? Que al final es lo que bueno, servirá para la fabricación de baterías. Este año nosotros ya hemos dado el primer paso para hacer pruebas de reincorporación en el Salar de Atacama. Hemos seleccionado un área que está dentro de nuestra propiedad minera, que es el sector que llamamos A3, para que se haga una idea, el sector A2 y el sector A1 están aquí a este lado, que es donde tenemos actualmente el permiso de extracción de salmuera. En esta zona, aunque la propiedad minera es de Almemale, no estamos extrayendo nada de salmuera. Y aquí se han hecho pruebas en el mes de septiembre, agosto, para la reincorporación de cantidades modestas, de hasta 9 litros por segundo, durante unos 10 días, en la parte superficial del acuífero de Salar, en los primeros 30 metros. Se han construido pozos de 30 metros de profundidad, 20 pulgadas de diámetro, y se ha confiado en algo que ya conocíamos. Obviamente no íbamos a ciegas, pero había que probarlo. Sabemos que esta área era de altísima transmisibilidad. Y el hecho es que tras estas reincorporaciones de 7 a 9 litros por segundo, los resultados que obtuvimos fueron ascensos mínimos, ¿no? De 7-8 centímetros. En este sector del Salar ya se observa una reducción de los niveles respecto a los niveles preoperacionales de en torno a 1 metro, 1,5 metros, dependiendo de la zona, pero son descensos muy parejos, con lo cual está en total consonancia con la alta permeabilidad o permisividad de este medio, ¿no? Es una de las razones por las que seleccionamos este sector. Y bueno, lo que podemos decir a día de hoy es que las pruebas han sido exitosas desde el punto de vista que hemos comprobado la factibilidad de realizar esta incorporación. Parece que la infraestructura que hemos seleccionado también es adecuada y parece que los ascensos de nivel son compatibles con la posición del nivel freático y en el sector. No es posible, no ha sido posible, aunque hemos medido niveles y caudales, etcétera, determinar con precisión los parámetros hidráulicos, porque son transmisibilidades, permeabilidades altísimas, pero sí que desde el punto de vista de probar la tecnología o probar por lo menos la idea o la propuesta que teníamos han sido exitosas. Las hemos hecho en 4 puntos, que son estos cuadraditos rojos que están aquí, y lo que hemos utilizado ha sido salmuera del sitio. No hemos utilizado salmuera, esto es importante, en estas pruebas no hemos utilizado salmuera de extracción directa. Ha sido la misma salmuera del acuífero de salmuera, que se ha movido aproximadamente 1 kilómetro desde el punto de bombeo hasta el punto de reincorporación a través de estas tuberías. Y bueno, eso ha sido lo que ha consistido en las pruebas. Yo creo que este es el primer ejemplo de este tipo de pruebas en el Salar de Atacama y bueno, que sepan que se han realizado con éxito y que posiblemente seguiremos haciendo pruebas en el futuro. La reincorporación presenta desafíos por la reinyección. Esta mañana Corrado decía con mucha razón, no es lo mismo extraer salmuera, que llevamos haciéndolo 40 años, tenemos cientos de pozos, tenemos un conocimiento acumulado inmenso,
ambas compañías, no es lo mismo extraer la salmuera que reincorporar o reinyectar. En ese sentido, hay que ir comprobando paso a paso, desde la factibilidad hidráulica, encontrar un espacio, encontrar una zona que es susceptible, ver si hay un volumen disponible para reincorporar, o sea, si hay ese espacio, ¿no? Porque antes les estaba diciendo, hay 1,5 metros de extenso. Ese 1,5 metros de extenso es 1,5 metros que antes estaba ocupado por salmuera y que ahora tenemos la oportunidad de volver a reincorporar, por eso nuestra palabra es reincorporar. La salmuera que bombeamos quizás de la zona de explotación y podríamos incorporarlo en esta zona que ya ha sufrido esos descensos. Un tema también bastante importante es la compatibilidad química de las salmueras. Es clave en el Salar de Atacama entender cómo son las relaciones químicas entre la roca, que es halita es sal común, cloruro de sodio, es el material quizás más fácilmente soluble que hay en la naturaleza. Cualquier gotita de agua que no esté completamente saturada en salmuera va a disolver la costra, con lo cual es el desafío, lo sabemos y lo estamos enfrentando. También estamos viendo que puede haber fenómenos de otro tipo con la salmuera de incorporación, pero todo eso entra dentro de los estudios de compatibilidad química. Como se podrán entender, tenemos un conocimiento profundo, hemos hecho modelaciones matemáticas con modelos químicos, hemos hecho ensayos de laboratorio y seguimos avanzando en este tema, es un tema crítico. Y luego está el tema de los efectos, ¿no? Vamos a reincorporar en un sector y necesitamos ver hasta dónde va a llegar el efecto de la reincorporación, cuánto van a subir los niveles y un tema importante, hasta dónde va a llegar y cuándo la salmuera diluida en litio, porque nosotros lo que vamos a reincorporar es salmuera que tiene menos litio. Lo que no queremos es que lleve a los pozos de producción y estemos haciendo un ciclo cerrado que bajaría mucho la eficiencia del proceso. Y por último también un desafío es el diseño de la infraestructura de infiltración. Este diseño que les acabo de presentar es el primer diseño que hemos probado, pero no descartamos que podamos obtener otros diseños ni que podamos hacer la reinyección en otras zonas ni de otra forma. Lo que queríamos proponer o presentar es cómo estamos avanzando actualmente. Y bueno, esta es la última diapositiva. Beneficios del proyecto de transición a extracción directa están en relación con la eficiencia y la sostenibilidad, asegurar la producción de carbonato de litio mediante incremento de eficiencia, eliminar el uso de agua continental. Este punto es muy importante, como mencioné anteriormente. El proyecto se realiza gracias a la llegada o al acuerdo que tenemos con Crapsa, que no es un acuerdo con una planta desalinizadora dedicada, sino que la compartimos con otros usos también. Se generan menos residuos en el proceso y bueno, nos comprometemos con el desarrollo de capital humano en profesionales más calificados como los que estuve comentando antes. Y esta es la última diapositiva. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Hay preguntas? Falta un micrófono. Gracias. Hola. ¿Aló? Sí. Matías Ugarte por aquí, WSP. Mi pregunta tiene referencia a la reincorporación. Quería saber si es que han podido probar mayores caudales y también dónde están midiendo los niveles y qué ha pasado en el tiempo, porque no entiendo si es que es una medida puntual o... Porque en los gráficos anteriores mostraba que venían descendiendo los niveles, pero con las lluvias tenían tics y bajaban súper rápido. Sí. Bueno, estas pruebas están enfocadas desde el punto de vista de comprobar la factibilidad, si es posible o no, y si la infraestructura que hemos seleccionado y el lugar y la transmisibilidad del medio es el adecuado. Son pruebas de corta duración. Hemos medido, obviamente, niveles
en el pozo de reincorporación y en pozos de observación que hay alrededor, pero en la misma plataforma. Y lo que hemos visto es que debido a la alta transmisibilidad del medio, los niveles han subido muy poco. Si en el pozo de reincorporación han subido 7-10 centímetros, en pozos de observación que estaban a 10-15 metros, apenas, yo creo que en uno, vimos 1 centímetro de ascenso. Claro, con estas magnitudes y este volumen incorporado, que realmente no es muy grande para lo que es la escala del Salar, los niveles en el sector no se han recuperado. O sea, esta magnitud de prueba no produce ninguna recuperación ni ascenso de niveles. Mismamente en la misma plataforma, en un radio de 50 metros, no se ve ningún efecto. Otra cosa es que ya pasemos a escalas que no sean 10 litros por segundo, sino que sean 100, 200, 500 litros por segundo, y que no sean 10 días, sino que sean años. Y ahí sí que los modelos predictivos que estamos haciendo específicamente, o estamos enriqueciendo para que puedan simular estos efectos, sí nos van a decir el real alcance, tanto en niveles como hasta dónde llegaría la salmuera diluida. Y al día de hoy, tú dejas de bombear, o sea, dejas de inyectar, y el nivel en el pozo de bombeo baja inmediatamente. En el pozo de reincorporación baja inmediatamente. Esta zona tiene una transmisibilidad enorme, lo sabíamos, con la comprobación en 4 puntos que sí, queríamos abarcar un área grande, y los resultados fueron prácticamente iguales en los 4 sitios. Gracias. Vale. 2. Gracias. Una pregunta muy corta. Junto con el descenso del nivel freático, ¿no han observado un descenso del nivel topográfico? No, en el núcleo del Salar, es alita, es la costra, bueno, que mostraba antes en la imagen, es una costra dura. La salmuera está rellenando los poros, pero no podemos asimilar este acuífero a un acuífero poroso, ¿no? o de granulometría fina, en la que un descenso del nivel freático podría suponer una subsidencia del terreno. Este depósito, este acuífero salmuera no se comporta así. Realmente la salmuera está en fracturas, a veces en cavernas, a veces hasta se ha asignado un comportamiento kárstico a los primeros 30 metros de la costra salina en el bloque este. Por ejemplo, en el modelo Corfo dicen que el comportamiento es kárstico y como tal es fracturas y cavernas. No hemos observado en la costra del Salar ninguna subsidencia o ninguna depresión del nivel topográfico. Por lo tanto, tampoco la reinyección de agua menos salina no la podría... Sí, bueno, ese es un punto. No es que sea menos salina. Bueno, sí, no tiene litro. Sí, el litro es una pequeña sí, parte de la salmuera, que es la que vamos a intentar quitar en su mayor proporción, pero luego la salmuera se va a reincorporar de la forma más parecida posible a lo que es la salmuera natural. Y ahí no esperamos ningún cambio. Es como, esperamos que sea lo que sale por lo que entra, lo que entra por lo que sale. Es un reemplazo, es una reincorporación. Eso fue una del cuestionamiento que se hizo a la reinyección en el Salar de Yamal, que al reinyectar agua de distinta calidad, y en este caso menos salina, se podría producir un efecto de disolución y de subsidencia. Correcto. Ese tema... Cosa que no se ha observado. No, en estas pruebas nosotros no hemos quitado el litro. Estas pruebas son con salmuera natural. Pero sí que estamos ya abordando el tema del cambio químico. Es decir, la salmuera que vamos a reincorporar tiene que ser compatible con la salmuera del sitio y con la roca. A la roca la puede disolver y con la salmuera del sitio puede reaccionar y puede precipitar algo que podría convenir más o menos que tener una precipitación en un medio de alta transmisibilidad. Pero son temas, que ahora mismo las pruebas que estamos haciendo y el conocimiento que estamos adquiriendo van por ese camino. Sí. No, era la misma pregunta subsencia. Hola, muchas gracias por la presentación final. Una pregunta básica.
de los 440 litros por segundo que ustedes tienen autorizado, ¿no se afecta el nivel del Salar en ningún momento? Sí, como comenté antes, dentro del núcleo del Salar, donde está la lita y la salmuera, los niveles han bajado históricamente con la extracción conjunta de las dos operaciones. SQM que bombea 3-4 veces más que nosotros y nosotros, ¿no? Con nuestro bombeo de 400. El bombeo conjunto, porque a efectos del Salar, del depósito de salmuera, no hay fronteras, aunque la propiedad minera diga hasta aquí, eso en el Salar nos afectamos mutuamente. La operación conjunta de SQM y de nosotros ha provocado, está provocando un descenso de los niveles que predicen los modelos, no es nada inesperado. En unas partes del núcleo es mayor, sobre todo en la zona oeste, donde está la mayoría del campo de pozos, y en la zona este es menor, pero es sostenido. Y va a seguir siendo. Y va a seguir siendo mientras no disminuyamos lo que llamamos el bombeo neto, que es lo que permite la extracción directa. Ahora mismo la evaporación lo que hace es que el bombeo neto sea igual al bombeo total, pero con la extracción directa vamos a poder conseguir que el bombeo neto pueda ser cercano a cero, con lo cual la afección de los niveles será cero. Muchas gracias, Jorge. No sé si creo que no queda ninguna pregunta. Yo te haría varias. Tengo algunas dudas de presiones y ese tipo de cosas, pero no las voy a decir. Después. Nicolás, bueno, agradecerlos a todos. Estamos terminando. Ahora unas palabras de cierre y muchas gracias. Bueno, a mí ahora me toca cerrar el evento y más que nada agradecer y felicitar a los expositores, ¿no? Para las presentaciones del día de hoy. Muchas gracias, creo que han sido presentaciones muy interesantes, muy pertinentes para el Salar y el futuro del Salar y una sustentabilidad hídrica mayor en el futuro. Y espero que ustedes ahora van saliendo del evento con un poco de información nueva, algunas ideas nuevas y quizás también con alguna buena conversación que han tenido durante el día de hoy. Y ojalá este seminario va a promover, va a ayudar un poquito en avanzar para entender el Salar, para monitorear mejor lo que está pasando ahí y con esto contribuir un poquito hacia una mayor sustentabilidad en este Salar precioso que tiene este país y que también tiene una importancia clave para Chile, para las comunidades locales y también para todo el mundo. Entonces con esto les libero y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Y lo último, quiero agradecer al equipo humano que estaba en el fondo atrás de todo este trabajo, que como les dije al principio, esta es la última actividad que tenemos esta semana, que empezamos el lunes, viajamos el domingo en San Pedro Atacama con una serie de actividades. Así es que muchas gracias Carolina Ramírez ahí al fondo, Catalina Pasache, Cristian Araya, muchas gracias a los que están por ahí, María Pía Sánchez de San Pedro Atacama, saludos, muchas gracias por todo el esfuerzo de esta semana y felicitaciones. Para expositar, por favor, unas fotos. Devuelven los transmisores. Y después una foto del equipo de trabajo. Sí. Si alguien quiere seguir discutiendo más en profundidad los temas que comentamos, ahora tenemos una mesa reservada en el bar nacional. Wow. Por favor. Sí, hay que poner la presentación del seminario. Pato, ¿podéis poner la presentación del seminario? ¿Lo tenías ahí para...? La presentación podríamos hacer
La última, por favor.